Hola a todos y a todas, estamos nuevamente en su programa Creciendo Juntos. El día de hoy tenemos un gran invitado, su nombre es Eduardo Neira. Él es profesor, publicista, comunicador, crítico social. ¿Cómo está, profesor? Un gusto, Marcelo. Un gusto compartir aquí con los amigos. Bueno, en una de las primeras entrevistas usted fue uno de nuestros invitados. Así es. Y bueno, el día de hoy, personas me han dicho que invítate nuevamente a ese profesor porque a mucha gente le gustó. De los que pudieron verlo, obviamente, en los primeros programas. Y como obviamente queremos hacer una especie de diálogo. Y en el tapete se vaya formando algún tema que a los nuestros televidentes de Talagante, del Monte, de Melipilla, le interesa. Y usted como un hombre, obviamente, que es un crítico de la sociedad y muchas veces, no solamente crítico de escritorio que anda leyendo, sino también es un crítico que está donde las papas queman, le gusta pasear en las ferias, le gusta tomarse un buen taza de café, compartir, conversar, observar, experimentar. Parte de la vida. A tu disposición. El tema en general creo yo que en términos generales debiera ir en torno a la coyuntura social que estamos viviendo. No podemos ser ajenos a lo que está pasando en el país, pero sí darle una mirada distinta. Normalmente estamos acostumbrados a que sean los políticos, las autoridades que nos hablen, pero también deberíamos hacer el ejercicio contrario. ¿Qué opinamos nosotros como ciudadanos de lo que está pasando y hacia dónde queremos que vaya este pueblo llamado Chile? Mire, profesor, comúnmente uno escucha eslóganes en la televisión, no solamente la gente política, sino muchas veces la gente que es crítica social, y a veces el eslogan suena muy lindo en algunas materias, pero a veces la práctica no funciona tan así. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo realmente podemos construir una sociedad? Bueno, o comunidad, como usted quiera. Yo prefiero ya hablar de comunidad, porque evidentemente la sociedad está compuesta por todos los individuos, pero no podemos llegar a una masa. Básicamente uno ejerce poder, ejerce influencia en una comunidad más pequeña. Claro. En la medida que construimos buenas comunidades, estamos teniendo una sociedad mucho mejor. Yo creo que deberíamos partir definiendo lo que es los conceptos cuando hablamos de construir o de construcción. En este caso tendríamos que ponerle apellido a la construcción social, es decir, construir una comunidad, construir un aspecto social que nos llame a tener elementos en común. Evidentemente el fenómeno social es muy importante, ha adquirido mucha fuerza en la actualidad, pero evidentemente tenemos que construirlo. Es decir, la única forma o manera de construir es poder aprender a modificar los patrones que ya tenemos. Y eso vale no solamente para las antiguas generaciones, sino también para las nuevas. Es decir, estos choques generacionales que se nos producen a nivel social necesariamente requieren del diálogo. Por eso es que es construcción. Y llegando al término que usted ocupó, habló de patrones. ¿Cuáles son esos patrones que comúnmente en nuestra sociedad tenemos y que a veces con estos cambios que hay generacionales se tienen que ir rompiendo o cambiando, adaptando? ¿Qué patrones, por ejemplo, se ve en la sociedad o en la comunidad actual? Lo que pasa es que en ese aspecto nosotros, yo hago una crítica más, digamos, un análisis más amplio. Nosotros quedamos con procesos truncados, ya, es decir, desde el último gobierno democrático hasta el quiebre de la institucionalidad con una dictadura y post recuperación de la dictadura, quedamos con temas coyunturales, sociales truncados, y que son los que hoy día se están poniendo al tapete. ¿Te fijas? O sea, hablar de una educación gratuita, de calidad, a hablar de ciertos derechos para cada uno de nosotros es necesariamente algo muy importante. Pero no es solo hablar de esos derechos, necesitamos darle una base. Y es ahí donde no solamente los políticos tienen algo que decir, sino los ciudadanos también. Los ciudadanos hablamos, bueno, en este caso nuestro, tenemos la posibilidad de estar frente a las cámaras y conversando y dando opiniones, no solamente para nosotros, sino para que les sirvan a ustedes, estimado televidente, sino que además lo ejercemos a través del derecho a sufragio, del voto. Justamente. O sea, no participar es darle posibilidad a que ciertas minorías decidan por nosotros.
Entonces es necesario ejercer ese derecho, así como queremos que la gratuidad a nivel universitario y escolar sea un derecho, que sea la salud un derecho, también tenemos que ejercer los derechos que se nos otorgan. Es decir, no necesariamente porque tenemos un derecho per se ya no lo tenemos que ocupar porque ya lo logramos. Es justamente ocupar ese derecho el que nos da la diferencia. Ahora, construir esta sociedad o esta comunidad implica necesariamente que tenemos que crear patrones comunes, idearios comunes para proyectarnos en el tiempo. Los cambios sociales siempre demoran, no son de un día para otro jamás. Sabemos que son súper complejos, pero ¿usted ha notado un avance en esta generación? Sí, lo que pasa es que las generaciones actuales perdieron el miedo. Entonces, como se recuperó la democracia, se cambió la forma de ver el mundo, los jóvenes hoy día son una generación que no tiene miedo y por lo tanto es capaz de hablar sus inquietudes, de salir a mostrarse, de tomarse las calles. Pero eso también requiere no solamente ese aspecto más crítico en lo social, de movimiento, sino también requiere de la otra contrapartida, es sentarse, dialogar y proyectar. A veces ciertos movimientos crecen igual como crece el ser humano. A un niñito de 10, 9, 11 años le viene la pataleta y cree que con la pataleta va a conseguir cosas. Con la pataleta lo que puede lograr es, en términos generales, captar la atención. Claro. ¿Ya? Y es un aspecto positivo. Pero después viene el proceso de diálogo. Y ahí es donde tenemos que construirnos. Yo he conversado con personas que están metidas sobre todo en la parte estudiantil. ¿Qué le parece a usted y a nuestros televidentes que nos están viendo esos términos típicos, avanzar sin renuncia, avanzar sin transar, es que, pasar la retroexcavadora? Bueno, sobre justamente este tema, y obviamente esos términos uno lo puede llevar a todo tipo de temas. Que hay gente que a veces se siente a dialogar, pero son diálogos de sordos donde hay una gran muralla y donde nadie se escucha. Bueno, es que la política no está exenta de un aspecto religioso, como siempre digo. O sea, la persona que es religiosa, que tiene una fe, cree en dogmas, cree en doctrinas. Bueno, al político le pasa lo mismo. Hace de la política la religión y por lo tanto cree en su eslogan, cree en lo que él ve como sociedad y por lo tanto lo sigue a rajatabla y está dispuesto a no transar esa visión de mundo. La pregunta es cuántos están dispuestos a avalar esa visión del mundo. Es ahí donde se necesita un diálogo, porque finalmente lo que uno puede escuchar como eslogan, y te lo digo como publicista, el eslogan es bonito para ganar votos, pero el eslogan después tiene que tener una base de sustento para proyectar las políticas en el futuro. No podemos ser una sociedad que viva cada 4 años cambiando políticas fundamentales, me refiero yo. O sea, estamos 4 años luchando por una gratuidad en la educación y viene y cambia de gobierno y después va 4 años más privatizando la educación y nos vamos a vivir 100 años en ese jueguito de que sí y que no. Entonces tenemos que construir elementos a futuro mucho mayores, mucho más profundos en términos de la concepción de lo que queremos. Yo soy partidario de la educación gratuita, pero no solo lo veo como derecho, también tenemos que hablar de la calidad de la educación, por ejemplo. Pero fuera de la calidad de la educación, en términos de buenos maestros, yo parto por la otra mirada. Bueno, ¿y qué le vamos a exigir a los estudiantes entonces? O sea, claro, queremos gratuidad en la educación, queremos buenos profesores. ¿Y cuál es la obligación del estudiante? Ser buen estudiante. Ser buen estudiante, pues. O sea, la calidad tiene que ir reflejada en la exigencia del estudiante. Y usted, como experiencia suya, usted es profesor. Y muy buen profesor, no es porque esté acá al lado. ¿Qué pasa usted siendo un profesor de excelencia que enseña en el área que usted se maneja? ¿Le ha pasado que ha tenido alumnos que no dan el ancho y no se esfuerzan y que, se puede sacar la mugre enseñando, pero él no se quiere esforzar nomás? Pues bueno, es que ahí está la libertad personal, es decir, uno no puede llevar al alumno donde no quiere ir. O sea, me refiero en términos de la profundización de materia, de lo que cada una persona que decida avanzar. Pero en ese sentido también está la otra área de los profesores. Yo soy un profesor, desde pequeño me rebelé, y eso lo sigo mostrando hoy día, ya de viejo, me rebelé a los profesores que eran que el alumno tenía que estar sentado y poco menos que cuadrado y no podía ni moverse. Yo creo una educación participativa, yo creo una educación que rompe moldes, pero así como rompe moldes, obliga a pensar, obliga a la crítica, obliga al esfuerzo. Yo soy convencido que uno como profesor, en la medida que les exija más a los alumnos, los va a llevar a un techo superior, aun cuando no logren la excelencia.
porque el mismo alumno se va a ir dando cuenta que puede exigir. ¿Será entonces que los profesores, cuando el perfil de ellos no lo suben mucho, de por sí pasa un fenómeno social donde el alumnado no se esfuerza más allá porque el techo es muy bajo? Es que eso también depende de las personas. Yo siempre he pensado, uno no solo es maestro, también fue alumno, y uno no olvida lo que fue de alumno. Uno cuando estudia una carrera universitaria, por dar un ejemplo, siempre va a tener excelentes maestros y va a tener otros que no son tan buenos. El beneficio de cada uno de los maestros no es el maestro, es el alumno. El alumno es el que le tiene que sacar provecho a los maestros o a las materias. Yo siempre he dicho que no hay materia fome, pero sí profesores horribles. Una materia puede ser densa, pero si un profesor la hace entretenida, la enseña de una manera distinta, va a llegar a su objetivo de que la persona logre el aprendizaje necesario. Entonces aquí estamos muy todavía sobrevaluados en términos educacionales respecto de las calificaciones. Hoy día valoramos el 7, pero nunca nos hemos puesto a pensar de cómo ese alumno llega al 7. Si el alumno llega al 7 copiando, no me sirve de nada. Ese 7 es tan inválido como un 1. Pero yo prefiero un alumno de 4,5, pero ese 4,5 es realmente lo que él sabe, lo que él se esforzó. Y eso tiene más mérito que el 7 que se logra copiando. Por eso es que hoy día tú puedes tener lindos cartones profesionales, pero profesionales malos. Entonces también tenemos que darle valor al proceso de formación educativa. Acaba de salir el CIMSE, y cada vez hay menos comprensión de lectura. ¿La gente no está leyendo? No está leyendo. Y lo peor, como decía hoy día la radio acertadamente, no voy a pasar publicidad, así que no voy a nombrar la radio, pero acertadamente decía que hoy día estamos teniendo analfabetos con plata. ¿Y eso es peligroso? Obvio, porque las personas que luego van a ser dirigentes sociales, luego van a ser las autoridades, si cada vez tienen menos comprensión de lectura, ¿qué tipo de dirigentes vamos a tener? Manejable. No solo manejable, o sea, empieza a pensar, pues, ¿con qué criterio? ¿Sería más peligroso que tener un mono con navaja entonces? Sí, porque por último el mono tiene la excusa que es mono. ¿Te fijas? Entonces ese es el tema. Entonces yo creo en las visiones distintas, yo creo que no podemos ser uniformes. La diversidad es la gracia. Pero para construir algo a futuro tienes que tener patrones en los cuales nos pongamos de acuerdo. No en todo, pero hay cosas que las tenemos que solidificar. Esto es lo mismo que la construcción de familia. Una familia puede tener una forma de vida. Un hombre con una mujer que se casan tienen una vida distinta cada uno, que tienen que amoldarse para crear una tercera vía, que es su forma de llevar la familia. Y tienen que ponerse de acuerdo con las diferencias normales que hay. La sociedad es lo mismo. Si no nos ponemos de acuerdo, el caos es inminente, no importa de dónde venga. Entonces una de las bases para construir sociedad, comunidad, es la responsabilidad. Mira, yo soy de lo siguiente. Yo creo que yo tengo el derecho a protestar. Te lo voy a poner como ejemplo. Yo tengo el derecho a protestar. Y aún en el derecho a protestar tengo derecho a tirar una piedra. Pero también el Paco tiene derecho a pegarme un palo para restituir el orden. Claro, o sea, yo quiero puros derechos, pero no tengo obligaciones. ¿Te fijas o no? O sea, cuando mi hijo participó en las primeras marchas pingüinas, yo lo apoyé con todo. Pero yo le dije, si tú crees en esto y pierdes un año, no me vengas a mí a criticar que perdiste un año de estudio. Porque tú tienes que tener claro lo que significa ir a esto y las consecuencias que puede tener. Si eso lo tienes claro, hazlo, pues yo te apoyo sin ningún problema. O sea, hoy día lo que no tenemos es responsabilidad. Lo que no tenemos hoy día es justamente asumir las consecuencias de nuestros actos. Ese es el problema. Queremos muchos derechos. Yo a mi hijo siempre les dije, y creo que es la forma de ver el mundo, a mi juicio, la libertad conlleva responsabilidad. ¿Quieres más libertad? Sé más responsable. Nada más. Pero con lo que está hablando usted de la responsabilidad, ¿encuentra que hay mucha irresponsabilidad en la actualidad entonces? Por supuesto. ¿No se hacen cargo de las situaciones que están ocurriendo? Claro, porque nos estamos yendo en un plano de exigencia, pero también tenemos que enseñar responsabilidades. Mira, el tiempo se nos está alcanzando. Vamos a una pausa y ya volvemos en su programa Creciendo Juntos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10,000 pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22 83 25 139.
se lo recuerda. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarles una vez más a que compartamos un Moya y Moya, un programa de información, de opinión, los martes a las 19 horas. Quedan cordialmente invitados. Bueno, seguimos el programa Creciendo Juntos. Estaba hablando con nuestro profesor Eduardo Neira, y justamente esto estaba hablando del tema de responsabilidad. El tener mayor libertad, usted hablaba de que mientras mayor libertad, tiene que uno hacerse cargo, tener más responsabilidades. Pero evidente. Mira, el problema que tenemos como sociedad, particularmente hablemos de la chilena, es que los cabros cada vez se van más tarde de la casa, a diferencia de la sociedad europea, que se hacen más responsables de ellos mismos a temprana edad. Eso te cambia la visión del mundo, absolutamente. Entonces, si no le damos responsabilidad de pequeño a los niños, estamos creando sociedades responsables hacia el futuro en términos generales. ¿Y usted qué opina, por ejemplo, que constantemente Chile se ocupe, se le compare con países vecinos, por ejemplo, Argentina, Brasil? Me refiero en el tema social, en el tema... Es que somos un continente disímil. Latinoamérica es un continente que tiene problemas comunes, similares, pero también tiene personalidades distintas. Los chilenos somos uno, los argentinos son otros, los brasileños son otros, es decir, cada cual tiene que convivir con su propia idiosincrasia, particularmente. Mira, un ejemplo más local, aprovechando que estamos aquí en Melipilla y contigo. Se acercan las elecciones. Necesitamos renovar alcaldes, concejales. Todo alegan y se crea un discurso respecto de que lo antaño está viejo, hay que cambiarlo. Creo que lo hablamos la otra vez también, algo parecido. Pero yo no me quiero meter en política. Yo soy apolítico. Todo el mundo dice. Pero el problema es que la política se te mete en la casa. Una mala autoridad a nivel comunal, como un mal alcalde, te deja un desaguisado para la vida. Te deja un desaguisado. Ejemplo. Que el servicio de la basura, el retiro de la basura sea malo. Te deja el desaguisado. O que empiecen a hacer decretos que en realidad te inmovilizan para poder construir algo en la propia comunidad. Entonces, mi ejercicio político es ir a votar por la autoridad que yo creo lo hará bien desde mi perspectiva. No existe la persona apolítica. Esa es una irrealidad. En Grecia, la política, lo político, era el ejercicio de los ciudadanos. Entonces, todos quieren ser ciudadanos, pero nadie quiere votar. Nadie se quiere hacer cargo. ¿Te fijas o no? Claro. O sea, no, yo estoy en contra del alcalde, sea de derecha, de izquierda, de centro, del centro norte, centro sur y demás allá y demás acá. Pero para cambiarlo necesita votos. No voy a votar porque yo soy apolítico. Y sigue estando el mismo porque van a votar siempre lo mismo. O sea, si queremos cambiar a la gente, démosle el voto a una persona que yo diga, ok, ¿por qué no le damos la posibilidad a este? Puede que resulte, puede que sea un fracaso, pero va a fracasar más que el que a lo mejor encontramos que es un fracasado. Esa es la pregunta. El fin de la política es construir el bien común. Entonces, si queremos nuevas generaciones en la política, ¿qué tenemos que hacer? Darle el voto a nuevas generaciones. Gracias a Dios los presidentes duran 4 años. ¿Evo quiere rectificarte? Yo voté por este gobierno. Yo jamás voy a negar eso. Pero las políticas en realidad hay que ser ciego para decir que lo han hecho pésimo. ¿Te fijas? Porque yo voté por un programa. Y la implementación del programa para mi gusto ha sido lo malo. ¿Usted no votó por Bachelet? ¿Usted votó por programas de gobierno? Por supuesto, porque a mí los presidentes no me interesan. A mí me interesan los programas, porque de ahí se construye. El presidente no sirve. El presidente te va a decir, yo mando este decreto. Es un programa. Y los partidos que están detrás apoyarán o no un programa. Independiente de lo que sea, esto no es un análisis político que vamos a hacer del gobierno en particular. Pero a nivel local, si yo quiero que cambie una autoridad porque no me gusta, bueno, le doy el pase a otro, po. Que a lo mejor esté más cerca de mi ideario político, esté más cerca de lo que yo creo. Si no, explícate que hay algunos alcaldes, sea de uno u otro, no vamos a entrar en el tema de partidismo, pero hay alcaldes en ciertos lugares que arrasan, po, 70, 80%. ¿Tú crees que solo su partido votaron por él? No. Entonces, hay ciertos lugares en que más que la política se vota por las personas. Entonces, ¿cuál es el problema de los políticos? Que han caído en descrédito. Y junto con caer en descrédito, no cae en descrédito la persona.
sino que eso conlleva el ejercicio de la política. Pero no todos los que quieren participar en política son así. Hay rostros nuevos, tú eres uno de ellos, y por lo tanto, bueno, hay que dar oportunidades. Si lo haces bien o lo haces mal, no vuelves a otro periodo. Eso es lo que a mí, por una lógica común, no entiende. Yo le doy el voto a esta persona y lo hizo mal en 4 años más. ¿Por qué le doy el voto de nuevo? Lo cambio, pues si lo hizo mal para mi gusto lo cambio. El problema es que a todos les gusta vender la pomada. Por eso yo no soy del gusto de nadie, porque yo digo las cosas. Para llegar al poder se vende la pomada. Otra cosa es con guitarra, decían por ahí. Yo hace poco estuve leyendo un libro concerniente a la política y, bueno, no voy a dar el nombre del autor, pero decía que lamentablemente muchas veces la gente vota por el discurso y no por el contenido. Es que... ¿Es una realidad? Por supuesto. Por eso es que existe la propaganda política. ¿Pero le hace mal eso al país? ¿Le hace bien? No, sí, la propaganda es como tal. La propaganda supone que lo que tiene que mostrar es el ideario de un gobierno o de una autoridad política que quiera ir a una elección pública. El problema es que esa propaganda tiene que estar ad hoc o tener cierta firmeza para cuando llegue. Es decir, tú como concejal o cualquiera que se vaya a concejal, y esto es una orientación gratuita y de 0 costo, no puede prometer que voy a cambiar esto cuando en su rol de concejal no tiene ni una posibilidad de hacerlo. ¿Te fijas, no? Ese es el problema de muchos, que prometen cosas que en realidad no pueden hacer. ¿Castigo en el aire? Evidente, pues. Discurso para salir elegido. El problema es que la gente se compra el discurso y después cuando te ven el ejercicio del poder y no puedes prometerle, se decepciona. Y lamentablemente muchas veces estas personas no se decepcionan solo de esa persona, sino que muchas veces... Del sistema. Justamente. Del sistema. Entonces va pasando que en Latinoamérica, por ejemplo, si tú analizas y vas viendo lo que está pasando, se está polarizando Latinoamérica. Ve el caso de Perú. Sí. La elección presidencial de Perú. Se van a decidir por décimas. No por un punto de... No alcanza el punto. Entonces automáticamente queda una sociedad dividida en 2 con la segunda vuelta. ¿Y eso es bueno para un país o malo? Pésimo, po. Pésimo, porque lo ideal es que quien gane cuente con la mayoría, pero no con el 50+1 apenas. La idea es que sea más. Que haya más legitimidad. Claro, pero pregunto yo, ¿cuántos de nuestros hermanos peruanos votaron por el programa de uno u otro o votaron en contra de? Ese es el problema. ¿Cuánta gente votó por un gobierno? A ver, ¿cuánta gente es a favor del gobierno de la mayoría actual? Y realmente se leyó el programa. Chuta. Esa es la pregunta, po. Yo creo que una pregunta dura, y yo creo que en general la generalidad de las personas que votó por ella no leyó el programa. No, leyó por el eslogan. Sí, es bonito, todos queremos cosas, todos queremos derechos, pero yo pongo el acento en el otro, también requiere responsabilidad. ¿Queremos una mejor democracia? Votemos. ¿Queremos mejores políticas? Discutamos, tengamos altura de mira. Si no por yo conversar con alguien o llegar a acuerdos para algo, significa que todo está malo. Si tú aplicas el eslogan a rajatabla, avanzar sin transar, fíjate lo que significa hermenéuticamente. Yo avanzo, pero no transo en nada, por lo tanto destruyo lo que no me parece. Construye un hogar así. Que tu señora te diga, esta cuestión se hace a mi pinta, y si no te vais para fuera de la casa. ¿Y dónde queda la democracia? Por eso que la democracia es... El término se ha manoseado mucho. El nombre es femenino. O sea, la democracia es veleidosa. La democracia tiende a que mientras no aprendamos que las mayorías siempre son relativas, porque las personas cambian, las sociedades cambian, las comunidades cambian, el ejercicio de poderes de un lado para otro, y se tiene que ir construyendo. ¿Y cuál es la característica de nuestra Latinoamérica? Los extremos. Latinoamérica siempre ha sido un continente de extremos. De extremos. Si nosotros hemos tenido una guerra mundial como la tuvo Europa, hasta el día de hoy seguimos peleando. Ese es el tema, po. Es pesimista su análisis, pero parece que... Pero no es pesimista, es realista. Uno quisiera que la cosa fuera distinta, pero también hay que asumir las culpas, po. O sea, nos quejamos de que hoy día los niños no tienen comprensión de lectura, de acuerdo al CIMSE. Estas mediciones que, como dicen por ahí, no es lo mejor, pero tienes que medirte, po. O sea, ¿me entiendes o no? En algunos tenemos que tener algún parámetro para poder diagnosticar y cambiar las cosas. Pero la pregunta, ¿la culpa es de los niños?
o ya no leían sus papás. O sea, si aquí venimos a decir, perdonen lo que diga, yo soy publicista y creo en los medios de comunicación y en la diversidad de las comunicaciones, pero si en una casa solo se lee la cuarta y no entra un libro nunca en 20 años, no esperemos que el niño vaya a ser un lector. Si al padre nunca lo van a ver sentado a la mesa discutiendo cosas profundas de la vida, no esperemos que el cabro no salga de las 3 palabras en el WhatsApp. Esto es lo mismo. Si un padre no es capaz de darle cariño a sus hijos, acariciarlo, no espere que cuando sea viejo los niños lo acaricien, po. ¿Qué opina la televisión chilena en general? Pésima. Gracias a Dios existe el cable. Vea, los canales de cable tienen mejor programación que la televisión abierta. La televisión abierta no solo desinforma, sino que deseduca. Quiere gente que no piense, porque la gente que piensa es la gente que hace los cambios. El sistema quiere que la gente no piense. Así que aprovecha a ver los canales de cable, que son siempre mejores en las programaciones, porque no tienen intereses económicos detrás, aunque necesitan de los recursos, pero no tienen esos intereses. Por lo tanto, puede hacer una... Que exista este programa es porque hay diversidad, pero no, en un canal abierto no te lo permiten ni a palo. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto? Porque hay intereses creados, pues. Lo que pasa es que yo no solo tengo que leer La Segunda, no solo tengo que leer El Mercurio, tengo que también leer el The Clinic, tengo que también leer El Periodista, tengo que leer otros medios alternativos para construirme una realidad de mundo. Son dogmáticos. Si yo vivo solo en Las Condes y no salgo nunca a Las Condes, la pobreza que yo voy a creer que existe va a ser de Las Condes, po. Pero anda a meterte a Bajos de Mena, po. Anda a meterte a las poblaciones duras. Sí, el control de identidad, a pesar de que no estoy a favor de lo que hizo Andrade, el presidente de la Cámara de Diputados, sí le encuentro razón. Y por eso las medidas de Carabineros tienen que ser más duras. Porque sí, Chile es discriminatorio. Por lo tanto, si a mí me ven bien vestido, nunca me van a tocar nada. Pero es cosa que yo me ponga a bar, una chalina y vista distinto, y te van a pedir. Entonces el que se manda un condoro tiene que ser sancionado, po. Pues tampoco podemos dejarle la libertad plena, porque si yo quiero mostrar mi descontento, yo voy a cara descubierta, no voy como los bandidos. Así de simple. Yo a mi hijo siempre lo apoyé en sus actividades políticas. Mi hijo tiene somos de tendencias similares, pero él es mucho más extremo que yo, pero es responsable. Yo siempre le dije, yo te apoyo en todo lo que era la marcha pingüina, en las tomas, en todo lo que vayas, pero si te pescan y te meten preso, yo te saco el lunes siguiente, porque también me interesa que aprendas lo que significa la cana. Es que hay que tener responsabilidades, po. Asumir. Pero obvio, po. Si no, toda la gente que está en cana es mala, pero tienen que aprender a pagar los delitos. Mira, si aquí se van a acabar los temas, yo no encuentro, o sea, permíteme la irracionalidad pura, pero como una vez salió, no me acuerdo en qué medio, en que aparecía un cabro destrozando un semáforo, y el chiste era que el cabro le decía semáforo fascista. O sea, destruir un semáforo para cambiar una política social. O sea, ¿cachai? Un orangután no es tan gilpo. Sorry. Un orangután sabe que no va a ir a botar un árbol para cambiar las circunstancias de la vida que lo rodean, po. Eso te dice cosas. Entonces las cosas hay que hacer la cara descubierta, po. Los grandes íconos que hablan del Che Guevara, que hablan de esto, que hablan de este otro, siempre fueron a cara descubierta. Siempre se supo que eran ellos. Y cuando dieron su vida por su ideal, lo hicieron a cara descubierta, no encapuchado. ¿Qué opina del que se capucha? Es un delincuente, no, tranquilamente. Yo valoro yo no tengo problemas con que alguien piense que haya que cambiar y destruir toda la sociedad. Si me da los argumentos necesarios y lo hace a cara descubierta. No hay ningún problema en dialogar con eso. Pero que asuma. Pero que sume. ¿Será que en nuestro país no nos vendamos la pomada? Nosotros no somos una gran sociedad. No somos los jaguares de y América. así como vamos, nos vamos para el desarrollo. Vamos más camino al subdesarrollo, porque el desarrollo se logra con educación y con pensamiento. ¿Y qué pasa con los jaguares de América? Esas son pomas. Esas son ventas de pomás que hizo el modelo. Tan simple como eso. Pero durante mucho tiempo se creyó eso. Porque te venden la pomada, pues sí. Es lindo decirle una... no quiero hacer eso porque me van a alegar por el tema de género, pero... Es lindo decirle, por ejemplo, a una persona que tiene un perrito y decirle, uy, qué lindo el perrito, cuando el perro es más feo que... ¿Me entendió, no? Si nos venden la pomada. Es lindo, uy, que se ve lindo mi niño. Qué lindo, viejo, estoy excedido en no sé cuánto. O sea,
asume tus realidades. ¿Entendido, no? Eso es lo que yo digo. O sea, asumamos las realidades de lo que queremos construir. Estamos en tiempos de cambio. Hagamos cambio. Queremos cambio, hagámoslo. Mira, nos estamos avanzando en la hora. ¿Algunas últimas palabras a nuestros televidentes Sí. que nos están viendo? Vienen periodo de elecciones, hay que hacer el ejercicio político, vote por caras nuevas, dele la oportunidad a las personas nuevas que sean afines a su pensamiento, y en 4 años más, critíquelo. Si no, no se queje. Bueno, le doy las gracias por haber venido, profesor, gusto. y realmente me sorprendió porque no es común escuchar críticas tan profundas. Espero que a nuestros televidentes les parezca bien y les ayuda también a reflexionar y cambiar un poco su mirada. Y bueno, pues, le doy las gracias nuevamente y lo esperaremos hasta la próxima en su programa Creciendo Juntos. Hasta la próxima.